Mis huellas. La persiana del garaje siempre firmemente cerrada, era un frasco desconcertado. Me acerqué con cautela. Mi corazón latía a un ritmo errático contra mi pecho. Mirando dentro, el mundo parecía inclinarse sobre su eje. Allí, en medio de nuestro garaje, estaba el preciado auto deportivo antiguo de Richard, y en él, enredados en un abrazo apasionado, estaban Richard y una mujer que no reconocí. La audacia de eso en nuestro espacio compartido fue una bofetada en mi cara. Sofoqué un grito ahogado, mordiéndome el labio hasta que me dolió. No podían saber que estaba allí, necesitaba evidencia. Algo concreto. Mi mente se aceleró mientras luchaba por pensar con claridad en medio del torbellino de la traición. Entonces, como si el destino jugara su mano, la voz de Richard cortó el silencio. Vamos, el auto está demasiado apretado, vamos a hacerlo afuera la próxima vez. Claro, su tono ligero y despreocupado era crudo. Y agarré el control remoto del garaje. Mis manos temblaban, pero mi resolución era firme. Apreté el botón y el obturador comenzó su lento descenso. Ustedes, también tan ardientemente ocupados como monos, merecen ser dejados tal como están, sin nada apropiado para su comportamiento, le susurré yo mismo con un sabor amargo en la boca. Salí del garaje cerrándolos. En su desgracia no podía soportar quedarme ni un momento más. La evidencia en mi mano era mi boleto a la libertad de esta farsa de matrimonio. Siempre había sabido que Richard tenía una inclinación por la teatralidad, pero esto era un nuevo punto bajo. No se trataba solo de la aventura, sino de la falta de respeto, el total desprecio por nuestros votos matrimoniales. Mientras me alejaba, mi mente era un torbellino de emociones: ira, traición, pero sobre todo un deseo ardiente de retribución. Richard había hecho su cama y ahora iba a acostarse en ella. Esto no era solo el final de nuestro matrimonio, era el comienzo de su caída. Me iba a asegurar de eso en la tranquilidad de mi oficina al día siguiente. ¿Cuánto tiempo había estado viviendo en esta fachada? Me senté allí mirando el fondo del escritorio, una foto nuestra el día de nuestra boda. Se sentía como mirando a dos extraños. Lo borré con un clic, un acto pequeño pero liberador. Los recuerdos de nuestra vida juntos adquirieron un tono diferente ahora. Richard, con su sonrisa encantadora y sus palabras, siempre habían sido particulares acerca de las apariencias. Nuestro hogar, una casa antigua pero elegante, fue elegida por él por su carácter. Había dicho, pero ahora lo vi por lo que era: un escenario para su actuación. Recordé el día que trajo a casa ese auto deportivo antiguo, una compra que surgió de la nada. Es el sueño de un hombre, había proclamado. Ese auto que costó más que una pequeña casa era su orgullo y alegría. Ahora no era más que un símbolo de su vanidad y engaño. Mientras mi fachada profesional se sostenía en el trabajo, mi vida personal se desmoronaba. Fui un director de marketing exitoso, conocido por mi estrategia aguda y mis ideas agudas, pero en ese momento me sentí como un tonto, engañado por un hombre en quien confiaba. Con mi corazón resurgió el recuerdo de un encuentro con Richard en un evento corporativo hace unos meses. Él era el centro de atención, riendo y socializando con su estilo habitual. Lo había visto. Intercambié números de teléfono con una mujer joven, pero él lo había ignorado como un contacto de negocios. Una sonrisa, solo un largo día, respondí enmascarando mi confusión. Mientras conducía a casa, mis pensamientos fueron interrumpidos por una llamada de Richard, su voz alguna vez reconfortante, ahora calificada en mis nervios. Oye, me encanta llegar tarde esta noche, no esperes despierto, dijo casualmente. Seguro, respondí mi con voz firme. No iba a confrontarlo, todavía necesitaba un plan, algo que lo golpeara donde más le dolía, su ego y su billetera. Esa noche, solos en nuestra cama, tomé una decisión: la traición de Richard no iba a ser solo el final de nuestro matrimonio, iba a ser el comienzo de su ruina. Iba a desmantelar la vida que él construyó con tanto cuidado, pieza por pieza. Sentado en la penumbra de mi sala de estar esa noche, inicié el plan que había estado elaborando meticulosamente con la computadora portátil. De rodillas, mostré la pantalla de inicio de sesión del sistema de seguridad de nuestro hogar, un sistema que Richard había instalado para la seguridad de su preciado auto. Inicié sesión. Navegué hasta las imágenes de la cámara del garaje. Descargué el vídeo, un arma digital en mi arsenal para la inminente batalla legal. La reputación de Richard, su preciosa imagen, estaba a punto de ser destrozada. Al día siguiente en trabajo yo era un caparazón de mi yo habitual, mi mente constantemente en la confrontación inminente. Mark se acercó a mi escritorio con paso vacilante. Anna, has estado fuera de todo lo que puedo hacer, negué con la cabeza forzando una media sonrisa. Solo es un proyecto difícil, aunque gracias como él el día se prolongó. En mi resolución solo fortalecida, Richard no iba a salir ileso esa noche. Richard regresó a casa con su habitual comportamiento despreocupado. Hola nena,
compré comida china para la cena, pensé que te gustaría un descanso de cocinar sus palabras. Palabras que alguna vez fueron dulces ahora. Me sentí como si fuera veneno. Me senté en la mesa del comedor. Mi expresión era ilegible. Necesitamos hablar. Richard. Hizo una pausa. Un destello de preocupación cruzó su rostro. ¿Todo bien? Empujé mi computadora portátil sobre la mesa. El vídeo se puso en cola. ¿Por qué no me dices? La cara de Richard palideció. Mientras se reproducía el vídeo, sus ojos se dirigieron de la pantalla a mi cara buscando alguna señal de perdón. Anna. Esto no es lo que parece. Tartamudeó con su elocuencia habitual. Como se ve, Richard, me estás engañando en nuestra propia casa. Richard buscó palabras, su máscara se desmoronó. Fue un error. Te amo, Anna, podemos superar esto. Una risa amarga se escapó de mis labios. Superar esto, no queda nada por superar. Quiero un divorcio. Richard y yo queremos que sufras por lo que has hecho. Su rostro se contrajo en una mezcla de ira y pánico. No puedes hacerme esto. Piensa en nuestra reputación, nuestra posición social. Eso es lo único que te importa, no es tuyo, preciosa. Reputación, bueno, está a punto de derrumbarse. Mantuve mi decisión definitiva. Me comunicaré con mi abogado en la mañana. Te sugiero que hagas lo mismo. Richard se sentó allí como un hombre derrotado mientras yo me alejaba. La red de mentiras que había tejido se estaba deshaciendo. Y me iba a asegurar de que al final lo atrapara. Resolución tan firme como el acero en el trabajo. Mantuve mi fachada profesional, pero el peso de la situación era una sombra constante. Durante una reunión encontré que mis pensamientos vagaban solo para ser devueltos por la voz preocupada de Mark. Anna, ¿estás segura de que estás bien? Pareces distraída. Lo descarté con una sonrisa forzada. Tenía mucho en mente. Estaré bien, pero la verdad estaba lejos de serlo. Estaba planeando mi próximo movimiento, un movimiento que aseguraría que Richard pagara por su traición cuanto más intentara hablar dulcemente a su manera. Es un desastre, pero podemos arreglarlo. Sus palabras cayeron en oídos sordos. Ya había escuchado suficientes mentiras. No hay nada más que discutir. Richard, ya he tomado una decisión. Se inclinó hacia adelante, desesperación en su voz. Vas a destruir todo lo que hemos construido. Piense en lo que dirá la gente. Es que lo único que le importa es que hay de nosotros. Richard, ¿qué pasa con nuestro matrimonio? Se quedó en silencio, incapaz de responder. Su preocupación por la imagen pública siempre había eclipsado nuestra relación. Al día siguiente busqué consuelo con la señora Harper, mi mentora y confidente. Ella escuchó atentamente mientras yo derramaba mi corazón. Necesitas un descanso de todo esto, Anna, me aconsejó. ¿Por qué no tomar ese proyecto internacional y alejarte por un tiempo? La idea era atractiva, una oportunidad para escapar de la atmósfera sofocante en casa y poner algo de distancia entre Richard y yo. Tomé la decisión de tomar el proyecto y aprovechar la oportunidad para reunir fuerzas para la inminente batalla legal. También fue una oportunidad para reconstruirme lejos de la sombra del engaño de Richard. Esa noche le informé a Richard de mi decisión. Su reacción fue una mezcla de sorpresa y frustración. ¿Te vas ahora, en medio de todo esto? En sus ojos miedo a perder el control, miedo a enfrentar las consecuencias. Solo mientras salía hacia el aeropuerto sentí una sensación de libertad. La distancia me daría perspectiva y fuerza. Richards, la red de mentiras se había destrozado y ahora era el momento de reconstruir mi vida en mis términos. El proyecto internacional fue un soplo de aire fresco, un escape muy necesario de la situación asfixiante en casa, inmerso en el trabajo. Cobraba importancia incluso a kilómetros de distancia. Sus mensajes de texto y llamadas, una mezcla de súplicas y enojo, eran implacables. Respondí solo cuando fue necesario, manteniendo mis respuestas breves y sin emociones. Una noche después de un día particularmente largo, mi teléfono vibró con otra llamada más de Richard. Dudé, pero respondí preparándome para otro ataque de manipulación emocional. Anna, ¿dónde estás? Esto se está poniendo ridículo. No puedes simplemente huir de nuestros problemas. Carrera, algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Estás abandonando nuestro matrimonio por un error. No estás siendo razonable. Él replicó. Un error, Richard. Traicionaste nuestro matrimonio. Esto no es solo un simple error que puedes esconder.
Debajo de la alfombra su voz roce teñido de ira: estás destruyendo nuestra vida por tu orgullo, regresa y podemos arreglar esto, iremos a terapia, haremos lo que sea necesario. Casi podía verlo, el hombre encantador con el que me casé, tratando de tejer su red de mentiras de nuevo, pero eso, el hombre se fue hace mucho, lo reemplazó la realidad de quién era realmente. La terapia no arreglará lo que rompiste. Richard. Estoy solicitando el divorcio. Se acabó. Hubo un momento de silencio y luego su voz, ahora más fría: te arrepentirás. Anna. Estás cometiendo un gran error. Terminé la llamada. Una sensación de finalidad se apoderó de mí. Mi habitación de hotel, miré las luces de la ciudad reflejando el camino por delante. El divorcio sería complicado, sin duda. Richard se opondría, tal vez por despecho o miedo de perder su personalidad pública, pero yo estaba listo para ello. Había reunido suficiente evidencia y con mi carrera prosperaba, estaba financieramente segura. A medida que pasaban los días me volví más decidido. Los intentos de Richard de acercarse se hicieron más infrecuentes, sus mensajes una mezcla de autocompasión y amenazas veladas, pero ya no me afectaban. Estaba avanzando dejando la sombra de nuestro fallido. Mi matrimonio quedó atrás. A mi regreso, la realidad de mi matrimonio desmoronándose me golpeó como un maremoto. La casa que alguna vez fue un símbolo de nuestros sueños compartidos ahora se sentía como una prisión de recuerdos que sería mejor olvidar. Me mudé a un apartamento modesto, un espacio que era solo mío y libre de Richard. Richard, luciendo más desaliñado de lo que jamás había visto, había solicitado reunirse con el pretexto de discutir los términos de nuestro divorcio. Mientras yo me sentaba frente a él en el ambiente estéril de una oficina del abogado, sentí una oleada de poder. Este era mi territorio, mis reglas. Richard comenzó con su encanto habitual, pero había un toque de desesperación en su voz. Anna, ¿no podemos resolver esto amistosamente? Piensa en los años que pasamos juntos. De una vida pasada amigable. Después de lo que has hecho debes estar bromeando, respondí con voz firme. Se movió incómodo en su asiento y luego se inclinó hacia adelante. ¿Qué quieres, Anna? Dinero, la casa, solo nómbralo. Lo miré directamente a los ojos. Quiero justicia, Richard. No puedes comprar tu salida de esto. Su fachada se resquebrajó revelando al hombre egoísta que había llegado a conocer. Estás arruinando mi vida por esto. Espero que seas feliz. Feliz, no, Richard, pero tendré paz sabiendo que puedes. Ya no me hizo daño. La negociación fue tensa, con Richard tratando de manipular cada término a su favor, pero me mantuve firme, respaldado por evidencia sólida y un equipo legal resuelto. A medida que nos acercábamos al final de la reunión, la conducta de Richard cambió. Ya no era el confidente, el hombre con el que me había casado. En cambio, era un hombre acorralado por sus propias acciones, arremetiendo en un intento feudal de recuperar el control. Esto es un error. Anna Yoke se arrepiente de esto, siseó con sus ojos oscuros por la ira. Tanto tiempo es uno de ellos. Este divorcio no es un error, es una corrección. Con los papeles finales firmados salí de la oficina sintiéndome más ligero que en años. Las cadenas de nuestro matrimonio tóxico finalmente se rompieron. Richard había perdido más que solo una esposa, había perdido el respeto de sus pares, la fachada del marido perfecto, y pronto enfrentaría todas las consecuencias de sus acciones ante los ojos de la ley y la sociedad que lo incluía a él estaba cerrado y un nuevo capítulo prometedor estaba esperando ser escrito. Los meses posteriores al divorcio fueron un torbellino. Había navegado exitosamente por el laberinto legal, emergiendo victorioso pero no ileso. El divorcio fue más que una simple separación legal, fue una recuperación de mi identidad, mi independencia. En mi nuevo departamento cada mañana me trajo una sensación de renovación. Me sumergí en mi trabajo con un vigor renovado, encontrando consuelo en mis logros. La noticia de la caída de Richard se extendió como la pólvora. Su reputación, una vez que su posesión más preciada ahora estaba empañada, su vida profesional sufrió a medida que clientes y colegas se distanciaban. El hombre que había prosperado en el control y las apariencias ahora luchaba por mantener su mundo de desmoronarse. Escuché a través de conocidos mutuos que había vendido el auto deportivo Vinti, un símbolo de su vanidad para cubrir los gastos legales. Era un final poético para el objeto que una vez había sido el catalizador de nuestra caída. Una noche, mientras estaba sentado tomando café en mi sala de estar, reflexioné sobre el viaje, el dolor, la traición y la lucha. Me habían transformado. Ya no era la mujer que había creído ingenuamente en las mentiras de Richard. Era más fuerte, más sabia y más decidida. Una llamada de la señora Harper,
¿Quién había sido mi apoyo durante toda la terrible experiencia? Interrumpió mis pensamientos Anna, ¿cómo te llevas mejor que nunca? Respondí con una sonrisa genuina en mi rostro. Es maravilloso saber que sabes que hay una vacante para un puesto senior en la sucursal de la compañía en el extranjero. Creo que serías perfecta para la oferta. Me tomó por sorpresa, era una oportunidad que siempre había soñado pero que nunca perseguí, retenida por los límites de mi matrimonio. No sé qué decir, señora Harper, es un gran paso, usted está más que lista para Anna. He demostrado tu fuerza y resistencia, es hora de conquistar el mundo. Lo haré, dije con voz firme y resuelta, es hora de una nueva aventura. Cuando terminé la llamada miré alrededor de mi apartamento, un espacio que se había convertido en mi santuario. Era hora de dejarlo atrás para embarcarme en un nuevo viaje. La traición de Richard había destrozado mi mundo, pero en su lugar había construido algo más fuerte, algo verdaderamente mío.